Influencia de la música disco y rock estadounidense en México. Rock. El rock mexicano, que es el rock interpretado por artistas de origen mexicano que abarca grandes estilos y géneros, comienza en los años 50 y 60, cuando surge el rock and roll, proveniente de músicos como Bill Haley, Little Richard y especialmente de Elvis Presley en los Estados Unidos, y este es traducido al español dentro de un proceso de imitación, cover, al ser el primero que empieza a hacer rock and roll fuera de los Estados Unidos. Dichos covers llegan incluso a superar la popularidad de las letras originales. Sin embargo, el equipo hablará específicamente del rock en los años 80 debido a su presencia e importancia de la época. En esta época surgen nuevos representantes que influyeron en la música nacional, como fueron Dangerous Rhythm, Ken and the Electrics, quienes se convirtieron en la banda escuela de los grupos de rock mexicano. Posteriormente, ambas bandas cambiaron sus nombres para poder tocar letras en español. Sus nuevos nombres fueron Ritmo Peligroso, con su mayor éxito Marinerito, y Ken y los Eléctricos, cuyo éxito fue Me Quieres Cotorrear. Sin embargo, las compañías discográficas preferían apoyar a los baladistas y a la música disco, que en esa época era la que más ganancias obtenía. Para 1982 surgen las bandas Sombrero Verde y Las Insólitas Imágenes de Aurora, quienes posteriormente de su éxito terminaron llamándose Maná y Caifanes, respectivamente. Botellita de Jerez abrió paso para retomar la cultura mexicana y un concepto mexicano en la composición e interpretación de las canciones. El charrock and roll, compuesto por los Botellos, generó otro concepto en lo que es el rock nacional, y junto con Jaime López y Cecilia Toussaint formaron un tipo de expresión más arraigada a lo que presenta México. A pesar de la generación de un nuevo contexto del rock mexicano, grupos como Taxi, Kenny and the Electrics y Dangerous Rhythm aún tenían afluencia de grupos anglosajones. Es para 1985 que en México comienza el distanciamiento de las bandas inglesas con el surgimiento de bandas que tocaban sobre la vida cotidiana. Un exponente muy importante de esto fue Botellita de Jerez. Inicialmente esta banda comenzó ridiculizando los clichés rockeros y se basó en un collage multicultural mexicano y anglosajón. En este mismo año, 1985, y tras los movimientos sociales y tragedias, se abre la sociedad a los chavos banda, como eran llamados, y fueron aceptados dentro de la cultura nacional. A mitades de la década de los 80 se inauguraron lugares no tan selectivos que propiciaron el crecimiento del rock en español. En dichos lugares, foros en donde se frecuentaba la presencia de las bandas de rock, paralelamente surgen otras artes subterráneas, como el teatro, performance, danza, etc. Para fines de la década de los 80 surge como un movimiento denominado rock en tu idioma, que enmarca una corriente venida desde Argentina y España, principalmente influenciados por bandas como Hombres G, Soda Stereo, Charly García, Enanitos Verdes, Virus, Autobús, Radio Futura, Miguel Mateos, La Unión, La Torre y Mecano, etc. Surgen las bandas líderes del movimiento: Caifanes, Kenny y los Eléctricos, Maldita Vecindad, Santa Sabina, La Lupita, Bon y los Enemigos del Silencio, Ritmo Peligroso, Neón, Cristal y Acero, Fobia, Tex Tex, Los Amantes de Lola, Crista Galli, Ansia, La Castañeda, Coda, entre otros. Y varios más, los cuales alcanzan bastante difusión radial e importantes cifras de ventas.
En los años 90 continúa el florecimiento del rock progresivo y alternativo, ahora con proyección internacional, al ser reconocidos por diversos foros y disqueras de Europa y Estados Unidos de América, que muestran interés en los grupos nacionales. Algunos de estos grupos son Café Tacuba, Guillotina, considerando a la banda grunge mexicana, Panteón Rococó, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, La Gusana Ciega, Fobia, Molotov, etc. Pensando en la música que marcó la década de los 80, la gente de aquella época recuerda como los principales grupos o cantantes de rock a los Beatles, Enrique Guzmán, seguido de cerca por el Tri, Caifanes y los Rolling Stones. Nos podemos percatar de que algunos de ellos inician su carrera con antelación a nuestra década de interés. Sin embargo, estas posiciones las determinan la memoria de las personas de aquella época. Música disco. La música disco toma sus raíces de soul de finales de los años 1960 y en estos procesos de evolución toman parte un importante número de artistas de género que van aportando paulatinamente los elementos que marcarán definiendo la música disco. Barry White es uno de estos nexos y el primero que resaltó el papel de ritmo frente a las melodías y arreglos orquestales. Sin embargo, quizás sea el tema de Jerry Butter, Only the Strong Survive, 1969. El primer ejemplo de combinación de los elementos que definirá la música disco. Este tema aunaba los sonidos de soul de Filadelfia y Nueva York, junto con las evoluciones del sonido Motown. La época de oro de la música disco fue a lo largo de los años 70, en donde, a partir de 1975, un gran número de artistas que nunca antes había tocado el género comienzan a grabar canciones disco, en muchos casos por imposición de las disqueras buscando un hit. Ejemplos notables de esto fueron temas como Silly Love Song, Wings, 1976, Got to Give It Up, Marvin Gaye, 1977, You Make Me Feel Like Dancing, Leo Sayer, 1977, Miss You, Rolling Stone, 1978, I Was Made for Loving You, Kiss, 1979, Copacabana, Barry Manilow, 1978, I Am. El equipo llegó a la conclusión de que se puede decir que tanto el género rock como el disco son estilos musicales universales, indistintos a color de piel y pensamiento humano, que recorren el mundo entero ganando la aceptación de grupos sociales. Su estilo es único y enérgico. La popularización de estos géneros fue y sigue siendo un medio para que muchos músicos expresen sus ideas y pensamientos de una manera artística y auténtica. Tanto el género disco como el rock fueron considerados de una manera de expresar el sentimiento de la libertad, siendo su esencia e ideas principales la libertad y los sentimientos y emociones que origina, en cualquiera de sus estilos y cualquiera de sus canciones, desde dioses de la guitarra como Jimi Hendrix y Eddie Van Halen, los mejores bajistas como Cliff Burton, John Strindler y Roger Waters, hasta los más grandes cantantes de rock de todos los tiempos como Ronnie James Dio, Elvis Presley, Jim Morrison, Freddie Mercury, Bruce Dickinson o Joe Ramone. Todos han causado en el mundo un impacto tan grande y profundo que siempre serán recordados. Todo se debe a que hacían lo que hacían porque amaban hacerlo. Amaban su música, rock, y amaban la libertad que les otorgaba. El rock and roll es una de las corrientes musicales más influyentes, importantes y auténticas de la historia de la música.
El disco y el rock marcaron un cambio notorio en la época, dando a conocer un cambio radical, imponiendo moda, logrando así marcar la época y creando un estilo para las personas de ese entonces. La importancia de estos géneros musicales se denota en los 70s y 80s, creando moda, elevando las producciones en venta y globalización, poniendo a Estados Unidos en un lugar importante en el mundo y cambiando la forma de pensamiento